Hola, bienvenidos a este tercer curso de psicogenealogía, haciendo un repaso de la sesión anterior donde vimos en la primera cómo el nombre, cómo las fechas de nacimiento influyen en el árbol psicogenealógico, y en el segundo módulo aprendimos la interpretación una vez que se dieron las pautas para realizar el árbol genealógico y donde se dio un ejemplo para dar simbolismo a cada uno de los representantes del árbol. Gracias a este ejemplo se pudieron ver diferentes relaciones que se dan en el árbol genealógico, como son las lealtades, las fidelidades, las deudas emocionales. Y en este caso vamos a ampliar esa teoría con respecto a cada una de ellas y se va a dar una propuesta de solución con actos simbólicos a fin de que se puedan cambiar y liberar esas cargas. En el caso de la lealtad tenemos aquellas situaciones que se han presentado como producto de casos dentro del árbol en el cual puede ser falta de reconocimiento o muchas veces se da cuando los padres esperaban una niña y nació un varón o viceversa. Y en estos casos, cuando esto sucede dentro del clan, se va repitiendo una historia que puede ser por un patrón de lealtad hacia esa figura masculina o hacia un odio quizás o una situación de falta de valor hacia la mujer. Y por ello es necesario dar para la sanación de esas lealtades una valorización y un reconocimiento. Y esto lo podemos hacer a través de actos simbólicos, como en este caso, el que les voy a dar a continuación. Lo que vamos a hacer es entonces tomar 7 virtudes de papá y 7 virtudes de mamá. Se van a escribir esas 7 virtudes y se les va a dar a cada una un color. Haciendo ya esto, se va a repetir en 6 hojas la lista de las 7 virtudes y las de papá y las 7 virtudes de mamá, de manera que nos queden con los mismos colores esas 7 hojas o esos 7 lugares donde escribimos esas 7 virtudes para poder hacerlo diariamente. Posterior a esta lista, vamos a hacer una lista de situaciones conflictivas o cosas que hayamos vivido de papá o de mamá que no nos hayan gustado, que nos hayan dejado un drama, que nos hayan dejado una situación grabada en nuestra mente, dolorosa. Se va a hacer esta lista de las 7 cosas, situaciones, conflictos o dramas, tanto para papá como para mamá, y de igual manera se va a hacer para los 7 días. Entonces, teniendo ya la lista de las 7 virtudes de papá, las 7 virtudes de mamá coloreadas, más los 7 conflictos, situaciones, dramas o cosas que no nos gustaron de papá y de mamá, vamos a tomar la primera de ellas de cada una para hacerlo el primer día, repitiendo la siguiente frase con el nombre: yo desde hoy dejo de cargar con lo que no es mío, le dejo a mis ancestros lo que les corresponde y solo entiendo, comprendo y asumo que soy yo. Ahí pueden decir su nombre. Siempre fui yo y siempre seré yo. Tomo lo bueno, lo demás lo dejo atrás. Cuando terminen de decir la oración anterior, van a romper tanto la parte de valores de papá y mamá como de dramas y los van a acumular ya rotos para hacerlo el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente. Y lo van a hacer durante 7 días.
y van viendo cómo esto va liberándolos de esa carga, si lo hacen con plena conciencia, de que están liberando de verdad esa lealtad. Estos actos simbólicos son una forma de darle al inconsciente una respuesta diferente a la que ha venido dando, porque ha tenido una grabación bajo la cual ha operado durante mucho tiempo, sin dar la posibilidad de hacer consciente eso que estamos viviendo. Ya una vez que hemos explorado ese árbol genealógico, hay la posibilidad de verlo de otra manera, porque ya entendemos que por algún lado de las ramas del árbol, en alguno de esos ancestros, hay situaciones conflictivas que nos han marcado y nos han dejado esas lealtades o fidelidades o deudas emocionales. Y por ello, al hacer este acto simbólico, más que haberlo entendido, estamos dando una respuesta al inconsciente de que nos liberamos de esa carga, de igual manera como se hace con la meditación. Entonces también tenemos dentro de esto lo que son las fidelidades. Y la fidelidad viene siendo aquello que se repite por fecha, por nombre, por fecha de concepción e incluso por fecha de fallecimiento, como lo vimos anteriormente en el módulo anterior, donde estaba la que les enseñé sobre el trastorno del yacente, donde según la fecha de función o de muerte de esa persona, 5 días antes, 5 días después, hasta 10. Pero si es la fecha exacta, es la que nos va a determinar si realmente va a repetir esa persona cosas muy significativas de esa persona que falleció. E incluso se habla en el síndrome del yaciente de situaciones que repiten muy dolorosas, como si no viviera su vida, como si tuviera una depresión que no se explica por qué, tienen diferentes síntomas y al reunir todo este tipo de síntomas se puede hablar de ese síndrome. Y lo está haciendo por fidelidad a esa persona. También se pueden repetir fidelidades por alcoholismo, por situaciones de abortos, por situaciones de pérdida de herencias, por situaciones de exclusiones, diversas causas que nos van a llevar a serle fiel a ese miembro del árbol. Para sanar este conflicto, lo que la persona hace es, a través de un acto simbólico, liberarse de esta fidelidad. Se puede hacer a través de tomar una piedra que sea de un tamaño considerable y la vamos a ver por el lado más plano para escribirle nuestro nombre con un marcador indeleble. Posteriormente, por el lado menos plano, vamos a dividir la piedra en dos partes simbólicamente, pintándola del lado izquierdo de color plateado y se le va a pegar una foto de mamá. Y del lado derecho de color dorado, pegándole una foto de papá. Y de esta manera se simbolizan esas fidelidades que papá y mamá traían también de esos ancestros como cargas y nosotros directamente las estamos viviendo. Entonces, vamos a esa tristeza, esa amargura, ese dolor que vivió papá y mamá producto de todo eso que vienen heredando, de esas fidelidades, a simbolizarlo con abriendo un hueco en la tierra, vamos a enterrar esa piedra, se le va a agregar dulce, se le va a agregar miel, o una de las dos si no tienen, sino los dulces o caramelos, y se va a cerrar ese hueco. Se va a enterrar haciéndolo consciente y se le va a decir, papá, mamá, por, por mucho tiempo cargué con toda su infelicidad. Fue mucho para mí. Ahora, con amor, lo dejo aquí y dejo de llevar esta carga. Haciendo ese acto consciente, se le va a dar la información al inconsciente de que nos hemos liberado de esa carga. Haciendo esa honra, entregando esa piedra con dulzura, se va a simbolizar para que cese ya ese dolor en nosotros.
parecen actos simples, sencillos y que actúan de manera mágica. No, aquí no hay magia, aquí lo único que hay es información que se le lleva al inconsciente. Es como también cuando leemos un cuento y hay una metáfora de algo que nos habla de un dolor que tuvimos. Podemos escuchar de la Caperucita Roja, por ejemplo, hablar donde está el cuento de la Caperucita que fue atacada por el lobo y no nos está dando sino la metáfora de aquellas mujeres que quizás han tenido abusos en su vida y de cómo mamá o abuela la llevó a esa situación de ir a visitar a la abuela, pero era en últimas el lobo el que estaba al acecho. Entonces, todas estas metáforas que nos dejan esa información nos dan una respuesta al inconsciente de sanar aquello que quizás no está a la luz. Solamente el inconsciente lo sabe. Y de la misma forma que el inconsciente lo saca en un momento en que hay un estímulo y lo asimila para podernos dar esa emoción o esa situación en nuestra vida, de igual forma podemos regresarlo simbólicamente para que el inconsciente lo sienta como algo que ya no está más presente porque lo ha entendido. En ese mismo sentido están las deudas emocionales y las deudas emocionales son algo que todos los seres humanos tenemos desde el mismo hecho de haber nacido. Ya tenemos una deuda con nuestra madre porque nos dio la vida, porque estuvo 9 meses cargando con nosotros allí, porque llevó quizás muchas situaciones dolorosas o enfrentó retos para poder traer a la luz a ese ser que somos nosotros. En ese sentido, tenemos ya una deuda que pagar. Eso lo podemos hacer a diario con cada una de las cosas que nosotros compramos. Por ejemplo, si vamos a comprar un café o si vamos a pagar una cuenta de la luz, el arriendo, el alquiler o la misma cuota del carro, cualquier cosa que vayamos a pagar, lo hacemos de manera consciente y decimos, con este dinero estoy pagando parte de mi deuda. Y lo hacemos repetidamente, el inconsciente va a entender que ya esa deuda está saldada y ya no estaremos más cargando con esa situación por tanto tiempo. Nosotros solo andamos a veces en piloto automático y no somos conscientes ni siquiera de que tenemos la deuda, mucho menos de pagar. Otra forma de pagar esa deuda es a través de un cheque simbólico. Podemos elaborar ese cheque que tenga la fecha, el monto, el nombre y pagadero a quién, ciudad, día, año, y vamos haciendo en ese un ritual, dándole la firma y la persona a la cual va dirigida, que es a la cual queremos saldar la deuda, un monto simbólico que ustedes van a asignar de acuerdo a lo que ustedes consideren. En la medida que se hace eso hacia ese ser, se va pagando una deuda que está allí pendiente por algo que quizás ese ser de una manera u otra cometió en un momento determinado, pero no terminó de repararlo, es decir, no lo pagó y lo viene a buscar como representante en una tercera, cuarta generación para que pague esa persona esa deuda. Cuando nosotros estamos haciendo eso por alguien, podemos encontrarlo en el árbol genealógico y pagarlo de esta manera. Y de esa manera se va a liberar la deuda. Con esto entonces ya queda los 3 actos simbólicos, cada uno para lo que corresponde, y tendríamos solamente que ver si ustedes quieren profundizar en esta información, hacerlo por medio de toda esta literatura que les voy a compartir en estos momentos y les voy a hablar levemente de cada uno de ellos, de estos autores y de cómo han contribuido en el aprendizaje de esta técnica que es la psicogenealogía. En sus comienzos, Sigmund Freud fue el que habló de consciente e inconsciente, conceptos como el ego, el superego y el yo,
cómo influían en la crianza en la familia. Y esto es lo que ha permitido que a través de este estudio del inconsciente se llegue a entender hoy muchas de la información que tenemos almacenada en el cerebro. Tenemos a Carl Jung, quien habla del inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo es el que nos permite conectarnos con todo lo que hay a nivel de la historia, de todo lo que hemos vivido durante toda la humanidad, la manera como esta información se ha transmitido no ha sido solamente por la palabra, sino también ha sido parte de ese inconsciente colectivo que, aun cuando ya las situaciones no estén presentes, sabemos que existen. Y esto es lo que se llama arquetipos, una información que está allí y que aun cuando no la percibimos, sabemos que nos identificamos con eso. Tenemos a Dennis Gabor, quien nos habla del holograma. Y esto es una representación de que todo en nosotros tiene una información que se conecta con todo lo que hay en el mundo, con todo lo que hay en el universo. Tiene que ver con cómo hay como una especie de malla que está conectada y que nosotros no percibimos, solo que a través del pensamiento, por ser esta energía, podemos conectarnos con ella y recibir esa información que puede estar en cualquier otro lugar, en cualquier otra familia, y por ello es que obran las constelaciones, el árbol genealógico, porque nos conectamos con esas familias. Tenemos a David Wong, quien también habla de este universo holográfico y es la información de cómo viaja en la familia a través de la conexión de esas redes neuronales por la energía que hay una vez que se emite y que conecta con esa malla que es el holograma del universo. Tenemos a Carl Pribram, quien habló del cerebro holográfico. De igual manera, él menciona cómo es como una computadora que almacena toda la información y cómo está conectada. Esta es una forma de entender por qué nosotros reaccionamos como con programas a los cuales hay toda una información que está conectada a toda una red. Tenemos a Rupert Sheldrake, quien nos habla de los campos morfogenéticos, y estos son como un campo de energía que se comunica. Él hizo varios experimentos, dentro de los cuales está el de los monos, en un estudio en diferentes continentes se logra determinar cómo los monos que estaban en África aprenden a pelar las bananas, y él dice cómo es posible que los que estaban en otro continente, que siempre llevaban comiéndose las bananas con cáscara, llegaron a aprender a pelarlas sin haber tenido contacto con esos otros monos. Y allí es donde habla de los campos morfogenéticos. Tenemos a Anne Schutzel-Leinberger, quien nos habla del genograma. Ella investigó las memorias que viajan transgeneracionalmente y fue una de las pioneras en entender por qué en los psicodramas habían familias que estaban representando y cómo traían la información sin haber conocido ni siquiera la historia de esas familias. Y allí es donde empieza a darse el contenido del árbol genealógico con la información de las fechas y cómo influye el nacimiento, la concepción y la fecha de defunción. Tenemos a Alejandro Jodorowsky, quien nos habla de la genealogía, quien combina el psicodrama con el árbol genealógico. Y esto le da apertura para crear una serie de actos simbólicos en cada una de las situaciones que se presentan.
Tenemos a Christian Fleché, que nos habla de biodescodificación y nos muestra cómo el ser humano tiene una serie de emociones que se manifiestan en el cuerpo producto de una información que está almacenada y que puede ser transmitida generacionalmente. Tenemos a Salomón Celán, quien nos habla del yacente. Este es el que representa dentro del árbol genealógico a aquella persona que falleció en esos días con una fecha exacta, pueden ser 5 o 10 días de variación, y viene a tener síntomas similares a ese personaje que murió. Tenemos a Jacob Levy, quien nos habla del psicodrama como la repetición en la familia y cómo en los participantes que están allí por lealtad tienen síntomas físicos y emocionales. Él logró observar esto y se dio cuenta que estos participantes tenían esa sintomatología sin a veces conocer nada acerca de ese grupo familiar. Tenemos a Iván Bosov-Menji, quien tiene el síndrome aniversario. Y es como en las fechas de nacimiento, concepción y fallecimiento se repiten conflictos. Estos conflictos no es por casualidad que los tengan las personas, sino debido a que en esa fecha de nacimiento hay una conexión que hace que la persona memorice este drama y justamente en esas fechas, aniversario, repita esos dramas. Tenemos a Nicolás Abraham y a María Toró, quien hablan del síndrome de la cripta. Este es similar al síndrome del yacente que habla el doctor Salomón Celán, donde es una serie de síntomas que se presentan en las personas que tienen mucha similitud con una persona como que si estuviera muerta en vida. Viene a tener así un estado de aletargamiento, mucha depresión, viven como que si no fuera su vida, visten mucho de negro y se alejan de las personas. Toda esta serie de síntomas los estudió y se dieron cuenta que coincidía con fecha de muerte, con su fecha de nacimiento y producto de ello estaban repitiendo la vida de otra persona que no había podido vivir su vida por un fallecimiento trágico quizás. Tenemos a Bert Hellinger, quien es el representante de las constelaciones familiares y nos habla de 3 principios básicos como son el orden, la pertenencia, el dar y recibir. A través de esto se establece en la familia una serie de características que viajan transgeneracionalmente. Cuando uno de ellos se rompe, hace que esos vínculos ya no sean los que se esperaba y hay una serie de conflictos dentro del grupo familiar. Lo que se busca dentro de las constelaciones es reparar esos vínculos y darles el lugar que les corresponde. Tenemos a Bruce Lipton, hablando ya de lo que puede ser algo diferente a lo que es la estructura familiar y la parte del inconsciente familiar, donde nos habla de que hay la oportunidad de cambiar esto a través de la epigenética. La epigenética no es más que esa información que recibe la célula, donde él estudió cómo a través del medio ambiente puede modificarse esa célula. Si nosotros le damos un ambiente favorable, esa célula puede mejorar. De igual forma, esa célula que compone no solamente nuestro organismo, sino que también es parte de una información que tiene una interrelación con todo lo externo, el medio social, el medio educativo, el medio familiar. En la medida que eso se modifica,
va a hacer que estos genes que han sido grabados durante varias generaciones también se modifiquen. Y de esta manera podemos hablar entonces de la epigenética. Con todos estos autores tenemos la posibilidad de ampliar esta información. Es parte de lo que conlleva el árbol psicogenealógico y de cómo esta información nos permite tener un cambio hacia eso que nosotros vivimos. Y hay la posibilidad de hacer esos actos simbólicos, ya entendiendo lo que está grabado en el inconsciente, es mucho lo que se puede cambiar. De igual manera, tenemos la reprogramación con los ancestros, que es la que vamos a ver a continuación. Esta puede darse bien sea que se haya determinado dentro del árbol genealógico alguna situación que haya sido conflictiva, donde se haya vivido una fidelidad, una deuda emocional o una lealtad y queremos sanarlo. O si no tenemos la información de este árbol genealógico, en todo caso, sabemos que estamos aquí porque somos producto de un vínculo amoroso de papá y mamá, que a su vez ellos lo tuvieron de sus abuelos y los abuelos de los bisabuelos, donde ha viajado toda esa información y donde hay muchas cosas que sanar, muchas cosas que quedaron ocultas, muchas cosas que no se dijeron y que producto de ello se han dado esas lealtades, esas fidelidades y esas deudas. Por lo cual, para todos es igual de beneficioso hacer. Yo les recomiendo que estén en un lugar cómodo, acostado, para que puedan realizar la siguiente relajación. Vamos a realizar esta meditación para desbloquear las emociones ancladas a esos antepasados. Te acuestas en un lugar cómodo y tomas 3 respiraciones. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Nuevamente inhalas y exhalas. Te dejas dirigir de todas las instrucciones que voy a dar en tu cuerpo. Volvemos a respirar sintiendo una maravillosa luz que te comunica con un comando de acción. Es un interruptor de encendido y apagado que está en cada una de las partes de tu cuerpo. Nuevamente vamos a iniciar con 3 respiraciones, soltando el aire como si fueras a apagar una vela. Inhalas y exhalas. Nuevamente, inhalas y exhalas. Nuevamente, inhalas y exhalas. Ahora, sintiendo todo el cuerpo, vas a visualizar en los pies un interruptor de luz que se apaga. Y al irse la luz, se relajan profundamente esa área del cuerpo. Proseguimos con las piernas, apagando el interruptor en las pantorrillas, dejándolas caer suavemente en la cama. A continuación, apagamos la luz en la cadera y dejamos esta área del cuerpo completamente relajada. Continuamos con el tórax, hombros y vamos a apagar ese interruptor de luz para dejar esa área del cuerpo caer plácidamente sobre la cama. Estamos cada vez más y más relajados.
sintiendo una agradable sensación de bienestar y relajación. A continuación, vamos a apagar la luz de los hombros, nuca y cabeza, dejándoles suavemente relajados en la almohada, sintiendo ahora como todo el cuerpo está completamente relajado. Imagina que estás en el centro de un círculo y ha llegado el momento del encuentro. El encuentro con tus ancestros, el encuentro con todo el clan. Has heredado muchos programas de ese clan, programas de supervivencia que te mantienen vivo y también otros programas que te están causando muchas dificultades. Lo has heredado todo. Es algo que se hace solo donde tú no intervienes. Son leyes ontológicas. Empieza a visualizarte adentro del círculo y visualiza cómo pasean a tu alrededor tus hermanos, si los tienes, cómo se mueven personas de tu misma generación, primos, primas. Obsérvalos a todos. Ahora hay un círculo más externo por donde van caminando tus padres y también sus hermanos y hermanas. Ellos van andando a tu alrededor y tú les puedes saludar si te apetece. Hay otro círculo más externo por donde van andando tus abuelos. Observa su cara, su postura y también a sus hermanos y hermanas. Y por último, hay otro círculo más externo por donde andan tus bisabuelos con sus respectivos hermanos y hermanas. Te das cuenta de que cada vez hay más gente allí. Hay muchos que quizás no les conoces, quizás algunos emigraron. Contémplalos a todos, los que murieron, los que están vivos, los excluidos, poniendo conciencia de que estás formado psicológicamente por ellos. Estás formado genéticamente por ellos. Toma conciencia de que tus programas vienen en tu inconsciente familiar. Tus ancestros han aportado un legado muy importante en tu ser y ahora lo sabes. Y un programa deja de ser programa en el momento en que te das cuenta de que lo es. Ahora eres consciente de que hay un pensar que te piensa y eres consciente de que te puedes liberar de esos programas que no te favorecen. Internamente agradece a todo tu clan lo que te han aportado y prepárate para despedirte. Imagina un 8 delante de ti. Un 8 horizontal. Y tú estás en una parte de ese 8. Puede ser un cordel, un lazo, o lo puedes hacer de luz.
A esa cuerda se le llama fidelidad familiar. Pon del otro lado del 8 a los familiares de los cuales quieras desprenderte de sus programas. Esos que has encontrado en tu árbol genealógico. Todos tenemos esa fidelidad. Somos fieles a nuestro clan para que nos quieran, para que nos acepten. Es un vínculo muy fuerte. Estás unido a sus dramas, a su sufrimiento. Tienes una parte dentro de ti que no te pertenece. Hay una parte dentro de ti que no es tuya. Y ellos se mueven según tú te mueves. Si te vas hacia adelante, al estar unido por ese cordel, ellos van hacia atrás. Y si tú te vas hacia atrás, ellos van hacia adelante. Si te mueves hacia la derecha, ellos también se mueven en esa dirección. Y si te mueves hacia la izquierda, ellos también se desplazan en esa dirección. Son una parte de ti que utilizan tus brazos, tus piernas, tu espíritu. Y tú sientes que a veces haces cosas que no sabes por qué las haces. A veces estás triste y no sabes por qué. Esos programas no son tuyos. Simplemente trae ahora a la conciencia esos programas que no son tuyos y valora internamente si quieres cortar con ellos. Es como una pregunta interna que te haces en este momento. ¿Quiero cortar con esos programas o quiero seguir con esa fidelidad familiar? En caso de que quieras cortar, imagina en tu mano dominante instrumentos que te sirvan para cortar. Tijeras, cuchillos, espadas, un hacha, una sierra e incluso puedes quemar la cuerda si lo deseas. Quiero que tomes con tu mano si estás dispuesto a cortar y con ese instrumento hagas el gesto de que cortas el 8 por el centro. Ahora date cuenta de cómo te has liberado. Agradece internamente, ya que tu clan le has dado el lugar que le corresponde. Aun cuando ellos te han dado la vida y eres producto de ellos, pero ahora eres consciente de ti mismo. Date cuenta de cómo estás libre. Te puedes mover a un lado, al otro, y ellos ya no te siguen. Observa tu cuerpo. Si tienes alguna sensación corporal, y date cuenta de cómo te mueves en el espacio. Estás libre, estás independiente. Y ahora imagina que giras sobre ti mismo, dándote media vuelta y ellos quedan atrás. Te diriges hacia tu futuro. Imagina el primer paso que vas a dar. Imagínate a dónde quieres ir. Si vas hacia el futuro, ahora estás libre. Observa tu vida. Observa qué ocurre en tu vida.
como es ahora. ¿Vives? ¿Hacia dónde te mueves? ¿Cómo te relacionas? Extiende esa sensación de libertad hacia tu futuro, hacia el infinito. Es como una luz y la vas a llevar a tus descendientes, tanto hijos como nietos, a todos tus descendientes futuros, para que ellos sean liberados también de esas cargas. Ahora solo dile, gracias, y lo haré diferente a como ustedes lo hicieron. Gracias, gracias.